Bueno, muy buen día a todos. ¿Cómo han estado? Saludo a cada país. Veo aquí Argentina, Venezuela. Eh, Mientras se nos van uniendo otros, qué bueno que nos preparemos para este tiempo. Tenemos un compañero, Rafael Garrido y su hijo, afectados por el COVID en la ciudad de Buga, acá en Colombia. Entonces, pues les invito a que hagamos una oración por ellos. Amado Dios, gracias te damos por este nuevo día que nos has regalado. Queremos colocar nuestras vidas y familias en tus manos. Te pedimos, Señor, que extiendas tu misericordia sobre la vida de Rafael Garrido, de Diego, que ellos puedan ver tu poder sanador. Hoy también, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener, de reunirnos para edificar ese liderazgo dentro de ese diseño que tú nos has dado a cada hombre y poder también, Señor, ir creciendo hacia la madurez espiritual. Queremos bendecir la vida de José Manuel, de su familia. Gracias, Señor, por el, la sanidad que le has concedido y el poder tenerlo con nosotros hoy en este espacio, con este tema tan especial como son las finanzas. Hoy bendecimos la vida de José Manuel y en el nombre de Jesús quedamos atentos. Buen día. Entonces, José Manuel, bienvenido. Hola. Allí al final de la charla vamos a hacerles una invitación para que ojalá hoy mismo nos podamos inscribir a la movilización de hombres que hay de hoy en 8, 3 de la tarde hora Colombia. Son cuatro conferencias, dura hora y media solamente, y se llama Hacia la verdadera masculinidad, como lo ven en el chat. Entonces ahí en ese link pueden hacer su inscripción. Bueno, José Manuel, adelante, es toda tuya esta reunión. Gracias, feliz día. Gracias a Dios por estar acá. Gracias, Carlos, por la invitación. Me fascina este espacio. Este espacio a mí me ha edificado muchísimo. Imagino que a todos los presentes también. Les saludo, les bendigo. Y bueno, este tema de las finanzas familiares es un tema que a mí me apasiona. Es un tema que he venido trabajando hace tiempo. Ha sido para mí mi talón de Aquiles. ¿Okay? Hay por allí un dicho que dice que cuando el amor, eh, eh, cuando el dinero sale, no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. O sea, y eso es cierto. Sí, cuando en la familia hay carencia, hay liquidez, eso ocurre. O sea, el amor como que se enfría, las cosas. He visto incluso amigos que han tenido alguna quiebra financiera y bueno, sencillamente no le pueden dar a su esposa y a sus hijos el nivel de vida que estaban acostumbrados y pues nada, terminan en divorcio. Entonces, este es un tema bien apasionado, un tema que si realmente lo entendemos y trabajamos en eso, vamos a tener grandes bendiciones. Alvin Toffler en el siglo pasado decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y nosotros somos analfabetos en diferentes áreas de nuestras vidas. En el área financiera no es la excepción. Y precisamente cometemos errores financieros, y estoy hablando de mí. Yo he cometido muchísimos errores financieros. Yo vengo de 2 quiebras financieras.
Y gracias a esas dos quiebras financieras, tengo rato trabajando en esta área, porque la intención es aprobar el examen. Como decía un gran amigo, mi pastor, hay que aprobar el examen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué analfabeto financiero? A mí cuando me decían que soy analfabeto, a mí eso me incomodaba, a mi ego le golpeaba. Analfabeto, o sea, analfabetos son aquellos que no saben leer ni escribir. Pero entonces, revisando en los conceptos, porque es importante estar al tanto de la información. Entonces, ¿qué significa ser analfabeto? Financieramente, es que sabemos poco o nada sobre el manejo del dinero. Nosotros a veces creemos que, bueno, me llegó tantos dólares y gasté tantos dólares. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, somos analfabetos financieros cuando sabemos poco o nada sobre el área financiera. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice, eh, estuve investigando y una consultoría en México que se especializa en esto. Pero lo interesante es, como tú siempre dices, Carlos, es hacernos preguntas potentes. Entonces, haciéndonos las siguientes preguntas nos damos cuenta si realmente somos analfabetos financieros o no. ¿Qué tan preparado me siento para tomar decisiones financieras? Para la salud de mi familia, para la educación de mis hijos, para poderme comprar un carro, para cambiarme de casa, para cambiar de colegios a mis hijos. O sea, ¿cómo manejo esas finanzas familiares? ¿Qué tan seguro estoy de mis ingresos? O sea, solamente tengo una fuente de ingresos. ¿Qué pasa si me despiden mañana? Entonces, son preguntas potentes que a veces no nos las hacemos, pero no nos las hacemos muchas veces es porque nos da miedo a la respuesta. En vez de tomar previsiones, sencillamente nos da miedo y vamos corriendo la arruga, como dicen por allí. Eso me pasó a mí. Yo estas preguntas no me las hacía. Hoy día tengo 58 años, después de las dos quiebras financieras y todo lo demás, ya me he hecho preguntas sobre esto y estoy trabajando sobre esto. Entonces, como les mencioné, esta es una firma especializada en administración de riesgo en México eh, que hace esas afirmaciones. Entonces, y aquí lo reafirmamos, de dónde viene de que somos analfabetos financieros. Estudios realizados por la GFLEC a nivel global demostraron que la mayoría de los países reprueban en educación financiera básica. Menos del 30% de la población mundial conoce conceptos básicos de finanzas. Esto debido a que en las escuelas no se enseña educación financiera en general, sino solo a determinados perfiles como financieros, contadores, economistas, ingenieros mecatrónicos. Y esto bien, me pareció bien interesante esta información de esta firma especializada en administración de riesgo. E inclusive, yo tengo amigos y tengo conocidos que son economistas y están quebrados financieramente. Entonces, el tener la información sobre finanzas, si no la aplicamos, seguimos siendo analfabetos financieros. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué se ocupan las finanzas familiares? Las finanzas familiares se ocupan de cómo los individuos o familias administran sus recursos a lo largo de su vida. Entonces, no solo se incluyen los ingresos recibidos y los gastos durante la vida, sino también las herramientas o productos financieros con los que cuentan los individuos o familias. ¿Para qué? Para optimizar el manejo de sus recursos. Como les mencioné, no solamente es cuánto gano y cuánto gasto, sino cómo utilizo las herramientas financieras, cómo utilizo la parte de inversión. Tengo información sobre inversión. Yo ahorita estoy trabajando en la parte de inversión. Acabo de hacer un curso de finanzas en el mes de febrero, antes del COVID. eh, Tengo una fase de práctica que no la he terminado sobre la parte de inversiones. En el 2019 hice el curso de finanzas CRAW. Estoy ahorita por certificarme a nivel internacional por acá, por Venezuela. Entonces, estoy trabajando en eso y justamente estoy asesorando a un gerente general de una empresa
por mi consultoría y justamente tocamos el tema financiero. Y voy a recibir clases de él porque él es un maestro en el área de finanzas, es un empresario. Entonces me va a dar educación en el área financiera, en la parte de inversiones. Entonces hay que estar constantemente. Y no se trata de ser avaro por el dinero, es sencillamente aprender y enseñar a otros y educar a otros. Porque los grandes problemas en la familia, he observado, a mí me pasó, quizás no con llegar al extremo de divorciarme, yo tengo 31 años de casado, pero hubo momentos en que, oye, con las dos quiebras financieras, oye, mi situación de pareja y de familia se vio muy afectado, porque después de tener la nevera full de comida, de frutas y de cosas, y de carnes y lácteos, todas las cosas, ver la nevera como una fuente, como dicen acá en la Plaza Venezuela, pura agua y luz. Wow, o sea, eso es muy fuerte. Entonces, ¿por qué es importante conocer las finanzas familiares? Porque precisamente en la medida que conocemos el tema, tenemos la oportunidad de tomar decisiones inteligentes en relación a qué, a la protección ante riesgo e imprevisto, porque si nos gastamos todo lo que ganamos y no ahorramos y no tenemos un fondo de inversión, no tenemos un fondo para protección de riesgo imprevisto, un seguro de hospitalización y cirugía, un seguro de funerario, o sea, tanta gente que se ve alcanzada en el momento de que alguien se muere y no tiene cómo hacerlo, o sea, eso es bien fuerte. Toma decisiones en el área de inversiones, como te mencionaba, cuán liquidez tengo de lo que me queda, cuánto ahorro, estoy cumpliendo con mis impuestos. A veces, o sea, utilizamos el dinero de los impuestos para otras cosas, para pagar facturas, para pagar para las cosas diarias. Entonces no estamos cumpliendo y eso también nos retrasa todo el proceso. Y sobre todo cuando trabajamos por nuestra cuenta como consultores. Como dice Robert Kiyosaki, somos autoempleados. Podemos ser médicos, podemos ser abogados, ingenieros, trabajamos por nuestra cuenta y el impuesto que nos corresponde pagar, pues no lo hacemos. Y entender que, bueno, que si nosotros tenemos una familia, y lo dice la palabra, o sea, dejarle un legado, una herencia a tus hijos y a tus nietos. Entonces, es cuestión de entender la información financiera. Tenemos un plan de jubilación. Entonces, esto es importante, las finanzas familiares, porque nos ubican y nos permiten ser previsivos. Hay 7 errores que cometemos nosotros con nuestra finanza. Y uno de los errores es gastar más de lo que se gana. Yo era experto en esto. O sea, se lo digo por experiencia. O sea, yo utilizaba muchísimo las tarjetas de crédito. Yo tenía todas las tarjetas de crédito doradas, habidas y por haber. ¿Okay? Y ese fue uno de mis errores. Inclusive hasta un carro compré con la tarjeta de crédito. ¿Okay? O sea, entonces es gastar más de lo que se gana. Obviamente no llevar un registro de gasto. O sea, te ingresa el dinero y no llevas un registro de gasto. Somos bien desordenados en eso, pues imagínate la locura, ¿no? Mantenerse en el área de comodidad. Bueno, yo tengo un empleo. En mi caso, yo trabajaba en una empresa en el área de recursos humanos, en Polar. Polar es tremenda empresa. Tenía mucho estatus, y tú sabes, entonces estaba súper cómodo. Entonces no tenía otros ingresos. Entonces, claro, al no tener tomar la decisión de irme de empleado, autoempleado, a montar mi propia empresa de consultoría hace 23 años y a montar otro negocio en paralelo, pues para mí fue la hecatombe, o sea, porque no estaba preparado emocionalmente ni estaba preparado profesionalmente. Entonces fueron 2 años de construcción que gracias a Dios pues me ha permitido irme al próximo nivel. Pero estuve mucho tiempo en la comodidad de un empleo. Obviamente, al no tener ahorro, o sea, hay errores. Creer que las finanzas familiares son asunto del jefe o del gobierno. ¿Qué significa eso? Que bueno, dependo de mi jefe, dependo de mi empresa y a veces, bueno, es que yo estoy así porque, bueno, estoy ganando esto, a mí no me han aumentado el sueldo. O sea, si a mí no me aumentan el sueldo, ¿cómo hago? No es cuánto ganas, es cuánto logras ahorrar y cuánto logras administrar. A veces le decimos, bueno, es que la situación está fregada. Eso es un término acá venezolano, no sé cómo lo dirán en tu país. Bueno, es que la situación está mal. O sea, es que el gobierno, no. O sea, independientemente de quién esté en el gobierno, cuál es la situación, es nosotros como jefe de hogar, como líderes, cómo estamos proveyendo a nuestra familia.
O sea, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad no es el gobierno, la responsabilidad no es mi jefe. Entonces es importante que entendamos eso y es un error que cometemos, muy garrafal. Hacer de la tarjeta de crédito una forma de vida. Yo viví esto, o sea, como es en plástico, como no tenemos el dinero, no lo estamos contando, es muy fácil y desde el punto de vista emocional, vamos y bueno, no importa, esto lo pago yo el mes que viene, la quincena que viene, dentro de 2 meses, con las utilidades. Yo vivía con el, bueno, eso lo pago con las utilidades. Como mi paquete económico, las utilidades nuestras eran 5 meses y nos daban un adelanto de utilidades en el mes de junio justamente, o julio. Entonces, bueno, yo contaba con ese dinero por adelantado. Y las tarjetas de crédito, como te mencioné, inclusive compré un carro con una tarjeta de crédito. Gracias a Dios, no hay mal que por bien no venga, como dicen, por la situación Venezuela, que ustedes ya la conocen, esto nos ha permitido, y a mí particularmente, tener una visión diferente del manejo de la finanza. Yo no podía vivir sin las tarjetas de crédito. Yo tengo rato, tengo como 4 o 5 años, que no sé lo que es vivir con las tarjetas de crédito. De hecho, las tengo allí en la cartera, las tengo guardadas, ni las utilizo para nada, pero incluso los montos, o sea, dan risa, pero he aprendido a vivir sin las tarjetas de crédito. Yo vivía con las tarjetas de crédito, era sorprendente ese mal hábito, porque los errores que cometemos financieramente es porque son hábitos que inclusive traemos de nuestra casa. En mi caso, yo traía malos hábitos financieros por lo que observaba en mi casa. En mi casa abundaba la escasez. En mi casa tenían financieramente, estaban con la mentalidad de pobreza y yo dije, yo no quiero eso para mi vida. Y eso me trajo algunas consecuencias porque yo quería tener un nivel de vida mucho más elevado y tenía un ego muy elevado. Entonces, el que nunca tiene y luego tiene, loco se quiere volver, dicen por allí. Eso me pasó a mí. Y bueno, cuando estaba en el mundo empresarial de alguna otra manera te exige, yo cambiaba de carro cada 2 años, yo cambiaba de mobiliario en mi casa cada año y medio, cada 3 años, entonces imagínate toda la locura financiera. Porque mi esposa y yo, bueno, jóvenes profesionales, ganábamos muy bien y bueno, no teníamos la educación financiera. Mi esposa siempre ha tenido educación financiera y yo de alguna otra manera la arrastré con mis malos hábitos financieros que traía. Olvidarse del ser con tal de tener. Esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque precisamente a veces vivimos en el tener. Quiero un carro, quiero una casa, quiero esto. Y de repente no es el momento de tenerlo. Y nos olvidamos de ser. Ser esos seres humanos, en entrenarnos, en formarnos. Y cuando hablamos de calidad de servicio, cuando hablamos del ser humano, viene del ser. Y si nosotros no nos educamos financieramente, no nos educamos espiritualmente, no nos educamos en esa formación del ser, sencillamente vamos a pasar mucho trabajo. Vamos a darnos muchos golpes, muchos trancazos. Esa experiencia la viví yo y por eso hoy te digo, y por eso es que hoy tengo la oportunidad de compartir contigo esa experiencia. Entonces, me encantan estos espacios y agradezco a Carlos por la iluminación que Dios le ha dado de poder compartir con nosotros estos espacios y diferentes temas, porque aquí estamos desarrollando nuestro ser. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí, en la medida en que nosotros no creemos esos hábitos, pero en la medida que tomemos conciencia y trabajemos en nuestro ser, vamos a tener muchísimo más, vamos a hacer menos. Yo ahorita tengo muchísimas más actividades, muchísimas más cosas que antes, y soy más feliz, más agradecido, porque no estoy pendiente del dinero. Cuando nosotros estamos atados al dinero, y cuánto gano, esto, lo otro, wow, vivimos angustiados. Hoy día me preparo más cada día en el ser y es sorprendente cómo Dios me va y me va bendiciendo. Entonces, ¿por qué es indispensable llevar un adecuado control de las finanzas familiares? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo vivía pendiente de la cuenta bancaria y me preguntaba, ¿dónde se fue el dinero? No, perdóname, el dinero no se fue para ningún lado, no salió corriendo. Con tus malos hábitos financieros, pues gastaste y no te diste cuenta porque no llevaste control financiero. Para dejar de preguntarte por qué siempre nos vemos tan apurados de dinero o por qué te cuesta tanto llegar a fin de mes. Pareciera que el cheque o el depósito o la transferencia que hacen a nuestras cuentas bancarias
es más corto que el mes. Entonces, es importante trabajar con presupuesto y conocer realmente ese control de la finanza, para dejar de pensar en conseguir otra tarjeta de crédito para pagar tus impuestos y para pagar tus gastos. Eh, yo viví esa experiencia. Era sorprendente, como yo era un experto en las tarjetas, aparentemente yo era asesor, yo le decía a la gente, era una locura, yo le decía a la gente, en época de inflación hay que endeudarse más. Y entonces yo tenía algunos compañeros de trabajo que veían aparentemente el nivel de vida que yo tenía, carro nuevo cada 2 años, tenía 3 casas, 3 carros, para ir para acá, o sea, yo era experto en gastar, pero no en inversión, en aprender a administrar. Todo lo que tenía no era mío, era del banco. Entonces, yo conseguía y me pasaban tarjetas de crédito mensualmente, tal banco me llamaba, oye, señor José Manuel, por aquí tiene una tarjeta de crédito de tanto, y bueno, y pagaba una tarjeta con la otra. Era una locura. Para dejar de pensar que la solución está en que tu jefe te suba el sueldo o un familiar lejano te deje una herencia. Tengo la experiencia de un amigo que de Panamá, en la otra actividad comercial que vengo desarrollando, un líder con muchísima experiencia, y él siempre cuenta de que había un amigo que estaba esperando que su suegra se muriera, porque era de buen dinero. Y bueno, resulta ser que él murió y la suegra aún está vivita y coleando, porque él estaba esperando que su suegra muriera para que le dejara la herencia, ¿no? Entonces, bien cómico es. Entonces, nosotros debemos entender que a veces la armonía familiar se rompe precisamente por el tema financiero, porque nosotros como hombres, como líderes, no tenemos como ese control, ¿no? Entonces, ¿cuándo se rompe esa armonía familiar? Cuando hay esa constante iliquidez o insuficiencia de dinero, generalmente causado ¿por qué? Por un manejo inadecuado de la finanza, más que por el nivel de ingreso. A veces no es cuánto estás ganando, sino cómo te manejas financieramente. Entonces, eso también lo viví yo. Por el impulso de comprar cosas motivado por el deseo de satisfacción inmediata, más que por una necesidad real, sumado a la facilidad de créditos promovido por el sector financiero, que lo que hacen es endeudarte. Es el endeudamiento por el consumo. Compre hoy, pague mañana, compre hoy sin iniciar. Toda esa parte de publicidad, incluso de vivir de apariencia, de aparentar lo que no tenemos, eso también rompe la armonía familiar. Yo recuerdo una oportunidad, me fui de viaje a Isla Margarita y no sé si recuerdan, no sé si en sus países eso ocurre, vendían risón y yo compré un risón. Y wow, fue una locura porque mi esposa me decía, tú estás loco. Yo escuché en la empresa, ella trabajaba en un laboratorio farmacéutico muy famoso acá en Venezuela, y ella era la jefe de recursos humanos, luego fue la gerente de recursos humanos. Y entonces, oye, tú sabes que el presidente de la compañía, el doctor Tal, dijo que la tasa de interés iba a subir, tal y qué sé yo, y yo no le hice caso. Ella le dio hasta dolor de estómago, le dio diarrea, tal, qué sé yo, del susto, y yo no le hice caso y compré el risol. Fueron unos cuantos dólares, y eso fue también parte de la quiebra financiera, después la casa, o sea, fue una locura precisamente por eso, por comprar cosas que no necesitaba. Y la necesidad de estatus y de aceptación en determinados círculos sociales que lleva a la persona a adoptar estilos de vida que demandan gastos suntuosos por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados a tener. Eso es el famoso status pelatus. Es comprar cosas que no necesitas con dinero que no es tuyo para impactar a los demás. Ese es el concepto claro de status pelatus. Yo viví ese estilo de vida, status pelatus, por mucho tiempo, porque yo trabajaba en una empresa donde los jefes necesitaban cambiar de carro aparentemente todos los años, o sea, o cada 2 años. Entonces yo entré en ese estilo de vida. Inclusive pasa con, oye, ¿en qué colegio está tu hijo? ¿Qué está haciendo? En la tarjeta de crédito, tú no tienes la marca tal, no tienes el teléfono de marca tal. O sea, vivimos apariencia.
y entender que nada absolutamente nos pertenece. Yo acabo de vivir la experiencia, todavía estoy saliendo del COVID, o sea, y para mí fue una experiencia. Nada, absolutamente nada nos pertenece. Entonces vivimos de apariencia. Entonces la invitación es que si tú estás viviendo de apariencia, que hagas un stop y dejes de ser analfabeto financiero y te metas en el tema financiero, porque es importante tener la armonía familiar con nosotros. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que ayuda a que tengamos una armonía familiar y estemos conscientes y dejemos de ser analfabetos financieros es que tengamos un presupuesto familiar. La pregunta es que muchas veces yo me la hice. O sea, Manuel, ¿tú estás loco? ¿Cómo es con la situación financiera de nuestros países? ¿Cómo se tiene un presupuesto familiar? Oye, necesitas, o sea, este es el momento precisamente de tener un presupuesto familiar. Es una locura porque el presupuesto presupone cuánto vas a gastar, cuánto vas a ingresar en tu cuenta, porque te permite planificar en qué usarás el dinero, cómo entra el dinero, cuáles son tus fuentes de ingresos, manejar responsablemente precisamente tus ingresos, pagar a tiempo tus deudas, desarrollar estrategias para rendir el dinero. O sea, ahorita inclusive en el ámbito de comer, a veces no necesariamente necesitas comer carne todos los días. O sea, hay aprender nosotros con esta crisis financiera que hemos vivido en Venezuela hemos aprendido inclusive a comer, a administrar los recursos, a comenzar a comer granos, un montón de cosas, y hoy día comemos muchísimo mejor y más balanceado que antes. Entonces, porque hemos hecho estrategias para rendir el dinero. Y eso no significa tener una mentalidad de pobreza, no. Es una mentalidad precisamente, una mentalidad bien amplia sobre el manejo del dinero. Porque el dinero y todo no nos pertenece, eso le pertenece a Dios. Identificar los gastos innecesarios para eliminarlos, sobre todo esos gastos superfluos, esos gastos que no necesitamos hacerlo. Eso nos permite indudablemente monitorear nuestras finanzas y, bueno, tener un plan de ahorro para la casa. Entonces es interesante. Ahora, eh, muchas veces no tenemos un presupuesto o no nos damos la tarea de hacer un presupuesto, es porque tenemos deudas y no sabemos, o sea, pero ¿cómo voy a tener un presupuesto si tengo que pagar las deudas? Pero a veces estamos con la cabeza, tengo que pagar las deudas y no sabemos ni siquiera cuánto debemos, ¿sí? Entonces, acá te voy a dar algunas recomendaciones de cómo salir de deudas. Yo la he venido trabajando y ha sido fabuloso. Una de las primeras recomendaciones para salir de deuda es orar. ¿Qué significa eso? Bueno, José Manuel, ¿cómo es eso orar? Sí, primero decirle, oye, pedirle perdón a Dios porque hemos hecho mal uso de la finanza, de los recursos que Él nos da. ¿Ok? Eso yo no lo entendía hasta que un amigo, un pastor, me dice, oye, usted, amigo, se metió en esos líos financieros, usted sencillamente no ha sido un buen administrador y usted tiene que orar y pedirle a Dios perdón por eso, porque usted ha hecho mal uso de la finanza y tiene que pedirle a Dios sabiduría. En mi caso, yo no sé en quién tú creas, pero en mi caso para mí ha sido una bendición, porque eso me permitió definir y concientizar que tenía deudas y no dejaba de evadirlas. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me llamaban del banco con la tarjeta de crédito, me llamaban del banco por el carro, me llamaban del banco porque no había pagado el giro del mes de la casa. O sea, es una locura. Entonces yo evadía las deudas, ni siquiera sabía en algún momento cuánto debía. Y esta persona, que fue uno de mis mentores en el área de finanzas, un pastor, me dijo, bueno, vamos entonces a saber, usted no se metió de la noche a la mañana, usted se fue metiendo poco a poco, entonces vamos a hacer un plan de pago, vamos a revisar todo eso, ¿no? Entonces es calcular exactamente cuánto debes, calcular tus gastos fijos, precisamente, y eso nos lo da la herramienta del presupuesto, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, porque de esos precisamente ese ingreso y de los gastos sobre todo de la familia, alimentación, educación, vivienda y todo eso, debe caer una parte para pagar deudas. Precisamente para salir de deuda, deja de utilizar la tarjeta de crédito, limítate en la tarjeta de crédito.
La tarjeta de crédito, yo doy un curso de finanzas y entendí que las tarjetas de crédito no son buenas ni malas. El que es bueno o malo somos nosotros en la medida en que no somos buenos administradores. Pero si nosotros tenemos inteligencia financiera, tener tarjetas de crédito y usarlas correctamente nos da un respiro financiero. O sea, es un instrumento financiero. Obviamente, elaborar un plan de pago para pagar las deudas y, por supuesto, dejar de acumular deudas y considera un ingreso adicional, porque a veces nosotros tenemos solamente un ingreso, un empleo, una fuente de ingreso, y bueno, nos hemos endeudado tanto que no podemos pagar en ese momento. Y considera un cambio radical en tu estilo de vida. Yo tuve que hacer un cambio radical en mi estilo de vida. Y es una locura, pero yo tengo un estilo de vida muchísimo más alto y más cómodo que el que yo tenía, porque tenía un estilo de vida prestado, definitivamente, ¿ok? Tenía 3 carros, 3 casas, un montón de cosas. Entonces, ese estilo de vida era prestado. No se rinda. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que nosotros vayamos trabajando el tema de la finanza, el tema de las deudas, vamos a ir creciendo y nos vamos dando cuenta de los resultados. Y este es un camino. O sea, tenemos que continuar. O sea, no nos podemos rendir de buenas a primeras, porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Nosotros como líderes, como proveedores y mayordomos, debemos tener como prioridad satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido y salud y protección para nuestra familia. O sea, nosotros como líderes tenemos que garantizarle a nuestra familia eso. Y déjame decirte que es muy triste cuando nosotros como hombres no logramos hacer eso. Yo viví esa experiencia y wow, no te la recomiendo. O sea, porque había momentos en que debía el colegio de mi hija, no tenía una buena póliza de seguro después que salí de empresa Polar que pagaba por mi cuenta. La alimentación estaba chucuta por algún momento. Chucuta es una palabra que utilizamos acá en Venezuela, o sea que es así como que media chimba, media, ¿ok? Eh, Eso me ocurrió a mí. Entonces, muy triste vivir en eso. Pero un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso, le decía la OCTUT. Significa pues que hoy puede ser para ti el comienzo de aprender a administrar tus finanzas. No te preocupes. En la medida en que te instruyas, en la medida que trabajes este tema que es importante de la finanza, puedes irte al próximo nivel. Pero lo más interesante es que sería bueno que ese primer paso fuera en la dirección correcta. Y quiero invitarte en Primera de Crónicas 29, en el versículo 11 y 12, es muy clara la palabra. Cuando te dice, y lo dice una persona que era experta en el área de finanzas, que él no pidió dinero, él pidió sabiduría, que fue el rey Salomón. Le pidió a Dios sabiduría, y Dios no solamente le dio sabiduría, le dio riqueza. Fue el hombre más rico del mundo y sigue siendo el hombre más rico del mundo. En estos días estaba leyendo algunas historias del rey Salomón y es sorprendente todo. O sea, todavía no han logrado calcular cuánto era su riqueza. Entonces, voy a permitirme ya para ir finalizando lo que dice, porque nosotros debemos entender, nosotros creemos que somos dueños de todo, pero no somos dueños de nada, eso le pertenece a Dios. Y aquí lo dice, todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te glorificamos porque tienes el control de todo lo que existe. La riqueza y el honor emanan solamente de ti, y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad, y de acuerdo a tu voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. O sea, nosotros los hombres tenemos la fama y todo lo demás, porque Él nos la da. Entonces,
nada nos pertenece. En mi experiencia, por no tener una educación financiera y por hacer mal uso de la finanza, viví toda esta experiencia y yo te puedo decir que todo lo que está aquí escrito en la palabra en relación a la finanza es interesante. Ahora bien, quiero expresarte lo siguiente. Eh, Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y entendemos que Dios quiere progresarnos, que Dios quiere de alguna otra manera sustentarnos cuando hacemos las cosas correctamente, eh, es importante que entendamos y a veces cometemos errores porque somos ignorantes, ignoramos la palabra, ignoramos la verdad. Y Dios está interesado tanto en nosotros. Cuando hice el curso de Finanzas Crowd en el 2019, y revisando un poco mis notas, quiero compartir contigo esto que me llamó la atención y quizás lo había olvidado, y justamente cuando Carlos me pide que lo apoye en este espacio, y yo les sugiero el tema de la finanza, saltó a mi vista esto, ¿no? La Biblia contiene 500 versículos acerca de la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2350 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones. O sea, Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores. El Señor dijo mucho respecto de eso, porque Él desea que conozcamos su perspectiva acerca de esta área tan crítica en la vida. Y lo habló tanto porque el asunto del dinero es sumamente importante. Entonces, con esto te quiero dejar y entender de que tenemos un manual de instrucción, que es la Biblia, y yo he descubierto allí muchísima información. Y este curso de Finanzas Crowd es precisamente desde el punto de vista espiritual del ser. Y a mí me ha ayudado muchísimo y por eso esta mañana quise compartir contigo esto. Entonces sería bueno que dieras ese primer paso de fe, ese primer paso de confianza y que permanezcas en este espacio de crecimiento personal, profesional y de liderazgo. Así que te doy las gracias, Carlos, por la oportunidad que me diste de estar acá, de poder compartir este tema tan valioso con este grupo de líderes y de amigos. Y por acá, Caracas, Venezuela, estamos a la orden. Eh, Estamos para servir. Hoy día, pues, apoyo a muchos hombres sobre este tema. Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias, José Manuel. Pues tremenda reflexión en tan corto tiempo. Qué valioso. Y quiero motivarles a los que tengan alguna pregunta que la puedan expresar o escribirla en el chat. Mientras alguien se anima, yo quiero contarles que me vi reflejado en mucho de lo que nos compartió José Manuel. Yo tuve una bancarrota en el año 98 de $150,000. Imagínense lo que es eso en el año 98. Y por una serie de errores que los describías muy bien en tu disertación, uno de ellos es que yo como médico solo trabajaba para una entidad y esa entidad quebró y el coletazo me volvió pedazos porque no tenía otro ingreso. Entonces, uno no debe tener una sola fuente de ingresos. No debe tener un plan B siquiera en tener una segunda fuente de ingresos. Lo otro es que yo también estuve metido en el cuento del resort. Me metí en un resort en Aruba y también llegó un momento en que ya no pude seguir pagando y perdí todo lo que había invertido. Pero aparte de eso, pues una cantidad de errores que tú los describías ahora. Y me encanta esto que hablabas de no estar vigilando tanto la cuenta bancaria, sino saber a dónde se fue el dinero. Eso me parece a mí que es espectacular. Y no nos cuesta sino una decisión y asumir la responsabilidad
de ir llevando el registro de qué voy gastándome cada día, tanto de gasolina, un almuerzo extra, porque de grano en grano es que se llena la bolsa, el costal, como se diga en tu país, pero es eso. Inclusive también es un principio bíblico donde dice que las pequeñas zorras dañan los cultivos. O sea, esos pequeños gasticos, esas pequeñas salidas es lo que nos va minando y deteriorando. Algo que me parece también muy importante poderlo resaltar hoy, de todo lo que hemos aprendido, es que usted, ¿por qué pudo abrir los ojos hoy por la mañana? ¿Fue su decisión? ¿Fue que usted se regaló un nuevo día? Entonces, caminamos tan desprevenidos por este mundo que no nos damos cuenta de quién es el dueño de todo. El dueño de todo fue el que nos regaló este día. El dueño de todo es el que permite cada cosa que nos pasa en cada segundo. Entonces, ¿por qué no tenerlo en cuenta? ¿Por qué me encanta a mí, disfruto y es lo máximo que ha podido ocurrir en mi vida de tener una relación con Dios y no de vivir una religión? No se trata de religiones, se trata de una relación personal con Él. Y Él te ama y Él quiere ayudarte y Él quiere, como lo hizo con Salomón y lo ha hecho con todos los que nos hemos acercado, darnos una sabiduría no humana para manejar las cosas. Este famoso filósofo Van Gogh decía que no hay cosa más peligrosa que la ignorancia en acción. Y yo creo que no hay cosa más peligrosa que la ignorancia en acción de las finanzas. Este es un tema trascendente definitivamente. Entonces, las preguntas, lo decía Albert Einstein, nunca deje de hacerse preguntas. Las preguntas son las cosas más valiosas y aprovecho para invitarlos a una movilización que vamos a tener el próximo sábado a las 3 de la tarde. Ahí en el chat ustedes encuentran que hay un link que lo pueden activar en este mismo momento y llenarlo. No les cuesta 30 segundos hacerlo. Es gratuito. Ya vamos a tener 4 conferencias muy buenas. Solamente dura hora y media. Perdón, creo que si me confirmas, Tato, creo que el evento es a las 2 o a las 3. Bueno, ya les aclaro. A las 3 de la tarde, Carlos. A las 3, gracias, José Manuel. Entonces yo les invito a que ninguno se quede sin registrarse, porque ese va a ser otro tiempo bien poderoso en capacitarnos. De manera que hay un famoso pensamiento que dice que aquel que no conoce los errores de la historia está condenado a repetirlos. Entonces, también en algún momento, cuando he compartido, por ejemplo, temas de matrimonios, de parejas, yo digo que para hablar de eso hay que tener autoridad y hay dos maneras de tener autoridad. O teniendo un matrimonio espectacular, de decir, vea, este es mi forma de mostrarles que tengo autoridad. Mi carta de presentación. Mi carta de presentación, o tener un matrimonio ultra mega desbaratado, porque también eso da experiencia. Y de alguna forma ha sido mi caso, ¿no? Yo he tenido pues una historia de procesos, pero cuando en el año 2000 yo entiendo qué es el nuevo nacimiento, entiendo qué es el hacer un pacto con Dios y permitirle intervenir en mi vida. Ese caminar fue lo que generó una transformación increíble. No quiero extenderme más, pero de alguna forma mi hogar se recuperó después de 15 años de divorcio, donde mi esposa se había casado, yo también nos habíamos vuelto a divorciar. Entonces José Manuel nos compartía algo que es vital.
y es algo que se refleja en una frase de Abraham Lincoln, y es: el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. Hoy puede ser ese día del primer paso para ir a otro nivel en las finanzas, ese tema que es tan transversal a todas las cosas que hacemos. Y hacernos esas preguntas. Esta capacitación queda grabada en el canal de YouTube que se llama Restauración Ágape Internacional RAI. Allí buscan la carpeta o la lista de reproducciones de Contra la Corriente y vamos a poder revisar más despacio todos estos conceptos. Bueno, quisiera en los minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si alguien quiere compartir qué se está llevando hoy de esta excelente capacitación, pues qué bueno escucharles. Y bueno, no todos a la vez, por favor. Se vale uno a la vez. Carlos, tú mencionabas, mientras la gente pone en orden su idea y levanta la manito, coloca un 5 en el chat, eh, llevar esos registros, ¿no? A veces hacemos gastos y en el área financiera descubrí que son gastos hormigas, o sea, que nos compramos una hamburguesa, nos compramos un refresco y no llevamos control. Entonces, después nos preguntamos, oye, pero ¿en qué se fue el dinero? Es que tenemos malos hábitos en esa parte, ¿no? Y entonces son gastos hormigas, gastamos aquí, gastamos acá, y es así como que, bueno, que se van, ¿no? Y las hormiguitas son así, van colocando y haciendo cosas y tú te sorprendes todo lo que hacen, ¿no? Y así justamente son los gastos hormigas, por eso es ese concepto de gastos hormigas. Lo otro que quería resaltar en relación al contraste de lo que la sociedad dice. Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero. Ese es un contraste, ¿no? Y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo y quiero. O sea, eso es un contraste. O sea, Dios no es el dueño de nada, yo hago con mi dinero lo que nos da lo que me da la gana. Pero las escrituras dicen, conforme usted aprende y sigue los principios bíblicos del manejo del dinero, esto lo aprendí en el curso de Finanzas Crowd, se acercará más a Cristo y aprenderá a estar contento en cada circunstancia. Porque nosotros inclusive como hombres, cuando, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero cuando no hay dinero en la cuenta, no hay dinero en el bolsillo, no hay dinero en la cuenta, en la cartera, nuestro humor pareciera que cambia, ¿no? Y la palabra dice, hay que estar contento en cada circunstancia. Yo viví y he vivido esa experiencia. Yo era una persona amargada, extremadamente amargada, cuando no tenía dinero. Y es sorprendente. O sea, hoy día soy muy feliz, agradecido a Dios, soy vivo un gozo porque Dios es mi proveedor. Entonces quería compartir con ustedes, así como ya para cerrar. Y bueno, esperando alguna pregunta, algún comentario de los compañeros. Bueno, mientras de pronto alguien se anima a alguna pregunta, por acá Edwin nos dice que nos recomienda leer el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí, excelente, excelente. Y está el cuadrante del flujo del dinero también. Hay varios libros de Robert Kiyosaki. Bueno, este es nuestra presentación de la movilización que vamos a hacer. Efectivamente, como me recordabas, José Manuel, es a las 3 de la tarde, hora Colombia, y se llama Hacia la verdadera masculinidad. Allí yo voy a poder compartir un tema que se llama las bases fundamentales de la valentía. Y van a haber 3 temas más. Uno de los disertantes va a ser nuestro director mundial de Senfol, Roosevelt Gutiérrez, de manera que qué bueno aprovechar este tiempo y como les digo es hora y media solamente.
Entonces, por favor, no te vayas de esta reunión sin registrarte allí en el link que está en el test. Andrés Valladares, adelante, te escuchamos. Buenos días para todos. Buenos días. Primero, felicitarte, José Manuel, una gran presentación, de verdad que muy claro. Gracias, Andrés. Me sentí muy identificado con muchos puntos y yo pienso que todos también se sintieron así. Y era precisamente eso, enfatizar en el punto como decía Carlos, de las zorras que se llevan esos pequeños gasticos que nos lleva a nosotros a escuadrarnos, por decirlo así, mensualmente. Entonces, para mí, en una cuestión personal, para mí es con esta enseñanza, lo que me llevo es dedicarme a cuidarme de esos gasticos para así llevar un equilibrio, porque a veces como que el pensamiento de nosotros es, o de algunos también, la plata se hizo para gastar, ¿no? Y no tienen un equilibrio, no tienen, o piensan que está siendo tacaño con uno mismo y no es así, porque solo piensan en el presente. Así es. Entonces, me llevo esa parte, ese punto que es uno de los que más me afecta y Gasto de sumando, hormigas. sí, y sumando todo al mes, después te das cuenta que es una millonada. Sí. Así que Por no bueno, tener control financiero. muchas gracias José Manuel, Carlos, y felicitaciones por esa enseñanza tan bonita. No, Gracias gracias, para servirles. gracias a ti, Andrés. Qué bueno que Por estar acá, por darte el permiso de estar acá. una de las cosas también importantes en la vida es agregar valor a otros. Entonces, yo les dejo otra motivación. Pensar qué amigo, qué persona cercana, si hubiéramos invitado a esta reunión, quizá le hubiera podido cambiar su vida de una forma demasiado trascendente al, al hacerle un clic estos principios de la parte financiera. Yo quisiera agregar un par de reflexiones. La primera es ¿hasta cuándo vas a hacer lo que haces? Porque hay personas que si es docente, si es abogado, si es empleado, y cree que para eso, digamos, que ese es el estado que le tocó. Eso es lo que haré toda la vida. Estar pensando en una jubilación, por ejemplo. No estoy diciendo que no sea bueno, pero también hay otras cosas donde esclavizarse uno en un lugar toda la vida para quedar con una pequeña pensión en sus años no productivos es un gran error. Yo soy un convencido de que la vida, y más con esto de la virtualidad, te da tantas opciones de diversificar tu profesión o de potenciar tu profesión, de manera que es bueno mirar eso. Lo otro es que lo que nos compartía José Manuel y Andrés, hay que cuidarnos de ese gasto hormiga, de esas pequeñas zorras, pero no quiere decir que nos vamos a ir al otro extremo. Ahora ya a la familia hay que decirle que no pueden salirse a comer un helado o que no porque mira, porque tenemos que ahorrar. No, es el equilibrio, como decía Andrés. Ahí es planificar esos tiempos de recreación y descanso, es tenerlos también allí, ¿cierto? Y otros dos punticos de resaltar en toda esta gran enseñanza de hoy es, tienes capacidad de ahorro, tienes un colchón permanente para los imprevistos, porque eso es fundamental. De manera que
Pues muy contentos, qué bueno que de verdad invitemos a otros, que nos escriban, que podamos interactuar más. Hoy quiero eh, comentar algo, lo hago por el profundo aprecio que le tengo y por el momento en que está viviendo. Al comienzo de nuestra reunión orábamos por Rafael Garrido y por su hijo, y veo a Rafael aquí. Sé que él está en medio de una crisis de COVID y sin embargo está aquí capacitándose. Con Rafael nos une una amistad de muchísimos años. Fue uno de mis alumnos de vida. Hoy en día es un líder que maneja una comunidad grande. Y entonces es una actitud de donde precisamente la resalto. Aunque estoy pasando por esto, pero aquí estoy dando la batalla, la pelea. Y pues lo mismo, José Manuel, pasaste por una crisis bien fuerte y verte aquí otra vez retomando todo esto para nosotros es de verdad muy grato. Siendo fieles Gracias, a Carlos. nuestro, no a ti, siendo fieles a nuestro horario, pues vamos a aprovechar estos pocos minuticos que ya nos quedan y insistirles, si no lo has hecho todavía, aprovecha este instante para inscribirte allí en el evento. Y por otro lado, pues, ¿por qué no disfrutar de una manera consciente de colocar nuestra área financiera hoy en las manos de Dios? La palabra oración es una palabra a la que muchos les tienen alergia, porque orar les suena a religión. Y resulta que orar es hablar con Dios de mi circunstancia humana, reconociendo lo limitados que somos. Entonces, no orar es renunciar a recibir la ayuda de Él. Y eso es lo que es espectacular y es transformador. Llevémonos quizá la pregunta más grande que puede llevar un ser humano y es ¿qué tanto conocemos a Dios? O lo conocemos tanto que ya pues yo no tengo nada más que aprender de la relación. Eh, Cuando he hablado con personas que están, por ejemplo, en el ateísmo, pero que son diálogos constructivos, yo lo que les he dicho es, ¿por qué no compruebas tu ateísmo? Y entonces empieza a hablar, dile, si de verdad existe, yo quiero conocerte, quiero que intervengas en mi vida. Y a lo que nos ha llevado quizá la forma en que todos de una u otra manera nos han presentado a Dios es desde la religión, no desde la relación. Y cuando uno va aprendiendo a vivir una religión, entonces vive pendiente de los resultados. Calificamos a Dios por los resultados y no por lo que Él es. Yo no puedo confiar en alguien al que no conozca. Yo no puedo confiar en alguien con el que no me haya relacionado. Y no puedo confiar en alguien. eh, Alguien me decía una vez, ¿cómo voy a confiar en alguien que no veo? Lo que pasa es que es en nuestra limitada percepción de conocer las cosas, pero cuando se empieza a tener experiencias de relación espiritual, entonces las cosas cambian. Bueno, vamos a terminar haciendo una oración y entrando en esa experiencia de decirle a Dios que intervenga en nuestra vida financiera. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por todos los principios financieros que hemos aprendido. Bendigo la vida de José Manuel, de su familia, de su país y también, Señor, la vida de todos los demás que estamos aquí hoy. Te pido que traigas una sabiduría sobrenatural para poder ser buenos administradores de lo que nos otorgas cada día. Poder decirte, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos también a ser
líderes de influencia, de poder agregar valor a otras personas, a otras familias. Hoy volvemos, Señor, a colocar en tus manos la vida de Rafael Garrido y de su hijo para que ellos puedan ver tu intervención poderosa de protegerles la vida y de sanarles en este tránsito del COVID y bendecir cada familia y cada país aquí representado. Bendecimos, Señor, la vida de Argentina, de Estados Unidos, de Venezuela y los otros países que se hayan unido. Entregándote este tiempo y todo este resto de fin de semana y de mes, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, Amén. muy amables. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti, Medardo. Gracias a todos. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde en el evento de movilización. Invitemos a otros, por favor. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias para todos. Feliz día. Gracias, Carlos, por la invitación. Bendiciones para todos y feliz semana. Que Dios les bendiga. Excelente tema. Muchas gracias. Chao. Gracias. Para servirles. Buenos días, bendiciones. Agradecido, excelente, muchas gracias. Para servirte. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos.